Bonjour. Good morning. Y para los de habla española, buenos días. Yo quiero comenzar este tema con que todos ustedes digan buenos días en su propia lengua. Pero ahora vamos a aumentar algo. Vamos a decir buenos días, Señor Jesús. Saludamos a Jesús primeramente, no sé si ya lo habían saludado ustedes y le podemos decir todos juntos, buenos días, Señor Jesús. Y antes de comenzar este testimonio, yo quiero hacer algo junto con todos ustedes. Aquí en el altar tenemos la palabra de Dios. Que antes de comenzar a escuchar esta palabra y yo antes de proclamarla, nos pongamos de pie para hacer una veneración a la palabra de Dios. E inclinar nuestra cabeza 3 segundos para aceptar la palabra, acoger la palabra, que esta palabra se haga carne en nosotros, como se hizo en el vientre virginal de María. Veneramos la palabra. Amén. Y comenzamos este tema de esta mañana, que se pueden sentar. Y ciertamente todos los globos deben estar desinflados porque los vamos a usar después en otra forma. Gracias. Voy a comenzar esta experiencia en la que quiero compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. No tanto lo que yo he hecho por Él, al contrario, lo que Él ha hecho en mí para dar gloria a su nombre. Y quiero tomar el pasaje de los discípulos de Emaús que San Lucas narra de una forma tan bella, tan pintoresca y tan emotiva, porque en mi vida yo también recorrí este camino de Emaús. De estos 2 discípulos que regresaban a su pueblo tristes, frustrados, decepcionados, arrastrando los pies, mirando al suelo, volviendo a la rutina de siempre, frustrados de Dios, decepcionados de Jesús, decepcionados de ellos mismos, donde no tenía sentido ni su pasado ni su futuro. Así también pasó en mi vida. Yo pasé una etapa en la que me creía discípulo de Jesús, pero vivía en una forma, llamémosle sin fuerza, sin entusiasmo. Mi vida cristiana era simple y sencillamente una tradición. Me acostumbré a las cosas de Dios y mi vida no tenía fuerza, no tenía entusiasmo. Lo puedo decir con un símbolo. Mi vida era así, light. Mi vida cristiana no tenía calorías. Había estudiado, sí, filosofía, teología. También estudié la Biblia, pero 0 calorías. Todo lo tenía acá en la cabeza y no me bajaba al corazón, 0 calorías. Tuve la oportunidad de recibir estudios de maestros en México, en el extranjero, pero 0 calorías. Me acostumbré a las cosas de Dios y tenía 0 calorías. Caer en la rutina, caer en la costumbre es de las peores cosas que nos pueden suceder. La Boeing, que fabrica aviones, hizo un concurso de pilotos para ver cuál era el principal problema en los aviones. Unos decían que el terrorismo, otros que la gasolina, otros que la turbulencia en el cielo. Y el piloto que ganó el concurso fue el que dijo: el principal problema
es acostumbrarse a volar, la rutina, caer en la costumbre. Y eso nos pasa también en las cosas de Dios. El peor problema es acostumbrarnos a las cosas santas, a las cosas buenas, caer en la rutina y volver, como los discípulos, volver otra vez a Emaús. Y cuando tratamos de transmitir a los demás lo que nosotros tenemos, ¿qué es lo que transmitimos? Yo voy a hablar de mí. Porque los discípulos de Emaús, eran fantásticos, eran muy buenos, demasiado buenos, diría yo. Y Cleofás y su compañero, con el cual yo me identifico, porque es un nombre, no tiene nombre, es una figura anónima y me puedo identificar con él, le dieron una magnífica cátedra de cristología a Jesús. Qué interesante. Le enseñaron a Jesús quién es Jesús, lo que había hecho, lo que había dicho, cómo había muerto, pero Cleofás era testigo de la muerte de Jesús, pero solo reportero de su resurrección. Sabía vida y milagros de Jesús y lo vio morir en el patíbulo y podía describir lo que él había experimentado cuando lo vio morir y expirar en la cruz. Pero cuando hablaba de la resurrección no podía ser testigo, era simple reportero y transmitía lo que sus corresponsales le habían informado, lo que las mujeres decían que los ángeles habían dicho. Yo también fui así. Yo no tenía mucho que decir de la resurrección de Jesús. Yo no tenía una experiencia de Jesús resucitado y simplemente repetía lo que había estudiado, lo que había leído, lo que me habían enseñado mis maestros. Pero de la resurrección me lavaba las manos y yo decía, las mujeres dicen que dijeron los ángeles que había resucitado, pero yo todavía no lo he encontrado. Y entonces, ¿qué transmitía? Lo que tenía en mi cabeza, la teoría fría con 0 calorías. Y lo voy a decir con otro ejemplo para que no se les olvide. Era como este steak congelado, que tiene exactamente las mismas propiedades que un steak en la parrilla, pero que ni yo lo podía comer, digerir, y por eso no lo podía dar a los demás tampoco. Está tan duro que ¿quién quiere un poco de steak? Durísimo. Ay, me dolió. Pensé que tenía la cabeza menos dura. ¿Cuántas veces lo que hacemos nosotros es darles a los demás cosas tan sólidas, tan ricas, pero que no nos entienden? El documento de Aparecida de los obispos latinoamericanos y del Caribe es muy valiente cuando dice que comunicamos muchas veces nuestro mensaje con un lenguaje, dice, incomprensible. Claro, si lo tengo congelado en la cabeza, si lo tengo congelado en el corazón y de la riqueza de mi corazón habla la boca, ¿qué voy a transmitir? Eso mismo que está frío. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y voy a contar brevemente cuál fue el proceso de la obra de Dios. Primero, me hizo tomar conciencia de mi pecado. Mi pecado es el pecado de los buenos, de la gente buena. Por lo menos yo me creía bueno por no tener pecados escandalosos. Pero los pecados de la gente buena a veces son peores. Y el primer pecado de la gente buena es, como ya lo dije, acostumbrarse a las cosas de Dios. Acostumbrarse al tocar al verbo de vida. Acostumbrarme a tener la palabra de Dios en mis manos, acostumbrarme a la oración, acostumbrarme a los misterios de la fe y caer en una rutina e irme enfriando y hacer natural lo que tendría que ser extraordinario en mi vida. Eso fue lo primero. Segundo, como Cleofás, yo le quería enseñar las cosas a Jesús.
Yo le quería enseñar a mi maestro, al maestro de maestros, las cosas como tienen que ser. Y saben, caí en el pecado de los buenos. Hablar más de Jesús que con Jesús. Somos maestros. Yo fui maestro maravilloso para hablar de Jesús. Pero qué poco hablaba con Jesús. Y menos escuchaba su palabra. La leía, claro, la estudiaba, hasta la enseñaba. Pero no llegaba al fondo de mi corazón. Dicen que la distancia más grande no es la que hay de Canadá a Australia, no. Las antípodas, no. La distancia más grande es la que hay de la cabeza al corazón. Que baje lo que esté en la cabeza a nuestro corazón. Y yo trataba de enseñarle a Jesús más que dejarme enseñar por su palabra. Y era la mayoría de las veces un simple reportero que simplemente repetía lo que los demás me habían dicho. Siguiente aspecto de mi situación de pecado, y vuelvo a repetirlo, del pecado de los buenos, era querer controlar a Dios. Querer manejar y manipular a Dios. Que Dios haga lo que yo quiero. Que Él firme los planes que yo hago. Que Él me ayude en lo que yo creo que es bueno. Lo voy a decir con un ejemplo. El viento huracanado de Pentecostés, ese viento impetuoso, ese ruaj de Dios que invadió a los 120 que estaban en el aposento alto, y hubo un viento que los arrastraba. Controlarlo y transformarlo. Transformar el viento impetuoso en aire acondicionado. Transformar el viento de huracán en aire acondicionado. Para mi comodidad, que no disturbe, que no haya mucho cambio, que no cause problemas, para estar tranquilo, y soy yo el que manejo y que manipulo. Gracias a Dios, Dios es Dios y no se deja manipular. Pero la intención, la motivación interna era esa. Soy yo el que controlo, soy yo el que decido. Y soy bueno además. El pecado de los buenos. Claro, Dios comenzó a hacer su obra y no se dejó manejar. Aunque yo trataba. Y un día estoy seguro, porque creo que lo hice con autenticidad, pero también con sagacidad. Un día le dije, está bien, Señor, maneja tú mi carro. Dirige tú el carro de mi vida. Te entrego las llaves, Señor. Te entrego el volante. Siéntate, Señor, en el lugar para dirigir mi carro. Ten el volante, Señor. Yo me siento del otro lado. Tú dirige. Pero ¿saben qué hice? El pecado de los buenos. Señor, tú llevas el volante, pero yo llevo el mapa. Y yo te digo, la gente buena me está entendiendo. Y espero que esa risa sea risa nerviosa. Otra vez risa nerviosa. Porque cuántas veces, sí, Señor, tú llevas el control de mi vida. Sí, Señor, tú diriges. Sí, Señor, pero yo llevo el mapa. Yo te digo a la derecha, a la izquierda, detente, adelante, acelera. Soy yo el que llevo el mapa. Pero otra vez, bendito sea su nombre, Dios es Dios. Y no se deja manipular por nadie. Bendito sea su nombre. Y entonces tuvo misericordia de mí y comenzó el mismo proceso de los discípulos de Emaús.
En primer lugar, hizo arder mi corazón con el fuego de la palabra. Allí fue el inicio. La Eucaristía, que tiene dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, que Jesús celebró con los discípulos de Emaús durante el camino, enseñándoles las Escrituras, mostrándoles el plan de Dios, pero sobre todo haciendo arder el corazón con el fuego de la palabra. Eso fue lo que yo viví, para después transportarme a la casa y poder vivir la liturgia de la Eucaristía, con los ojos sanados, con el corazón abierto. Pero antes tuvo que encender el fuego de la parrilla, y ese steak frío, congelado en la parrilla, se convirtió en un steak argentino, que comenzó a tirar humo por todos lados, y la gente que pasaba olía, haciendo alusión a San Pablo, el suave olor de Cristo. Y comenzó a decir: allí hay fiesta, allí hay fiesta. Qué diferente era. Primero hizo arder su palabra en mi corazón, y con su palabra fue como un colirio para sanar mis ojos que estaban cerrados. Aunque tal vez más que un colirio, una cirugía mayor. Yo necesitaba una cirugía mayor para que cayeran las escamas, las cataratas que me impedían reconocer, primero, que Dios es Dios, Dios, Dios. Y eso es una revelación, Solo el Espíritu Santo puede revelarte, o por lo menos acercarte al misterio de que Dios es Dios. Y la Eucaristía, presencia de Dios en medio de nosotros, también es un misterio. Por eso la Eucaristía de antier, con este rito oriental, fue tan bella. ¿Por qué? Porque nos aproximó al misterio de la Eucaristía. Que a veces somos tan sabios que queremos explicar todo lo de la Eucaristía, y podríamos caer en el error de olvidar el misterio eucarístico, que te envuelve, te acoge y te transporta a la dimensión misma de Dios. Amén. Eso segundo aspecto de mi conversión, que Dios actuó en mí, porque Él es el que toma la iniciativa. Por eso el profeta decía: conviérteme, Señor, y me convertiré. Como yo dije en un principio, yo era bueno, por lo menos me creía, como muchos de los que estamos aquí. Yo me creía bueno, entonces yo no necesitaba conversión. No. Yo era como el fariseo que decía: Señor, págame por todo lo que yo he hecho. Y le contaba todo lo que yo había hecho, y decía, y transformaba al Dios dador en el Dios deudor. Pero Dios tuvo misericordia y operó en mí la transformación más grande, que no es la transformación de un pecador en justo. No. Es muy fácil que los pecadores se conviertan, y es más fácil que se conviertan ellos a que se convierta la gente buena. Lo digo por experiencia. Mi conversión no fue de pecador a justo, fue mucho más radical. Fue de justo a hijo. Esa es la conversión más grande. De justo a hijo, y si hijo, heredero. Comenzar a vivir como hijo, que al impulso del Espíritu Santo puede decir: abba, papá, papi, papito. Y tener la experiencia de la paternidad amorosa e incondicional de Dios. Que no es mi juez, que no es mi jefe, es el Señor, sí, yo lo sé. Pero sobre todo es mi papá, es mi papi. Y eso solo es revelación del Espíritu, que en nuestros corazones grita: abba, papá, papi. Segundo o tercero, ya perdí la cuenta, la transformación
de maestro de la palabra, porque daba clases yo de Biblia. Yo daba cursos de Biblia, incluso en lo que hoy es la Universidad Pontificia de México, yo di cursos de lenguas bíblicas. Y di cursos en otros institutos y en Roma fui a dar algunos cursos también. Era maestro. Lo digo con vergüenza. Era maestro de la palabra en vez de discípulo de la palabra. En vez de siervo de la palabra. Y esa fue la siguiente conversión. El cambiarme de maestro a siervo. Dejando a Dios ser Dios. Él me transformó. Y lo puedo decir citando al profeta. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Y me ganaste porque eres más fuerte que yo con tu palabra. Palabra de Dios. Ese fue. Y después regresamos a Jerusalén como los discípulos para dar testimonio. Y así nació la Escuela de Evangelización San Andrés, que lo digo rápidamente, ya son para formar nuevos evangelizadores para la nueva evangelización. Con 2,000 escuelas ya en 61 países. Con una visión, San Andrés, buscar Pedros que amen, que sirvan, prediquen a Jesús más y mejor que nosotros mismos. Y los hemos encontrado por todas partes. Aquí también, Señor, en Quebec. Escuela de evangelización que tiene una metodología activo-participativa dinámica para enseñar y para aprender y para enseñar a enseñar. Así nació la Escuela de Evangelización, pequeña como un grano de mostaza, pero que ha ido creciendo, buscando y encontrando Pedros. Y al final, ¿qué fue lo que pasó? Yo lo puedo sintetizar que, gracias a Dios, Él me reveló y Él me regaló el don de entender una cosa, que ya la sabía yo, acá. Ya la tenía yo acá. Pero que la palabra está inspirada por Dios. Que la Biblia está inspirada por Dios. Pero que también la Biblia expira Espíritu Santo. Lo digo sintetizado. El Espíritu Santo inspira la palabra y la palabra expira Espíritu Santo. Por eso, aquí sí deberían aplaudir. Voy a tomar el ejemplo con este globo, que podríamos decir, está lleno del viento, voy a decir, del ruaj de Dios. Así es la palabra de Dios. Llena, preñada de Espíritu Santo, como estaba María cuando se encarna la palabra de Dios en su seno virginal. La palabra de Dios está llena, embarazada de Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en la palabra, dentro de la palabra, el ruaj de Dios. Pero también la palabra de Dios expira Espíritu Santo. También dice Efesios 1:13, los que escucharon la palabra de Dios fueron sellados con el Espíritu Santo. Los que escucharon la palabra de Dios fueron sellados con el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Entonces esta palabra llena del ruaj, llena del viento del Espíritu, pero mi pecado fue que yo lo quería amarrar, que yo lo quería atar, que yo lo quería controlar y no dejaba que el viento del Espíritu sople como quiera, sin saber de dónde viene ni a dónde va, y dejar al Espíritu Santo ser Espíritu Santo, con el poder, la dinamis en la palabra que dice San Pablo, Romanos 1:16, es fuerza de Dios para la salvación de aquellos que creen. Si no lo amarramos, si no lo atamos, si renunciamos al control y nos dejamos controlar por Él, nos dejamos llevar por Él. Ahora sí pueden inflar su globo.
los que tengan globo y los que quieran. Otros lo van a guardar, otros no lo van a querer inflar, pero bueno. Inflenlo. Y ahora ustedes van a tomar una decisión. O lo amarran queriéndolo controlar, o lo dejan que el viento sople como quiere, vaya donde quiera, como él quiera. Y este espíritu, miren, no se dejó. Por eso tengo dos. Y dejarlo que vuele. Que vaya por donde quiera. Tú lo puedes amarrar, tú lo puedes soltar, tú lo puedes guardar. Haz lo que quieras. Déjate arrastrar por ese Espíritu Santo en su palabra, que es espíritu y es vida, neuma kaizoe, y que el Espíritu Santo con toda su libertad, algunos no lo amarraron, algunos lo quieren seguir controlando, está bien, yo también, yo los entiendo. Amén. Y termino. Señor Dios, encomiendo esta asamblea a tu palabra, Señor. Como Pablo a los líderes de Éfeso los encomendó a tu palabra, los encomienda. Cuídalo, Señor. Cuida al Santo Padre, cuida a mis obispos. Cuida a la iglesia, protégela, Señor. A todos nosotros en este congreso estamos bajo la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.